Hoy continuamos con este mensaje que ya habíamos comenzado. Como muchos de ustedes saben, estamos en una serie acerca del libro de Sofonías y realmente este es el cuarto sermón, mensaje o predicación, pero es el segundo sermón. Y la última vez hablamos acerca de que Dios es soberano sobre las naciones. Por lo tanto, Él va a juzgar al mundo. Y hoy vamos a continuar con el hecho de que Dios juzgará, según la palabra, Dios juzgará la desobediencia de su pueblo. Y noten que ahora les está hablando no a los pueblos vecinos, sino se dirige al mismo pueblo de Dios. Si ustedes van a Sofonías, capítulo 3, versículo 2, van a ver allí que dice, son palabras duras, son palabras tristes, pero es una realidad. Ocurrió, y mis queridos hermanos, sigue ocurriendo hasta los días de hoy. Miren lo que dice. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, y no se acercó a su Dios. Hermanos, creo que no pueden haber cosas peor. No puede haber nada peor que un ser humano pueda hacer que esto que dice este versículo. Fíjense que Sofonía no intentó suavizar las verdades difíciles. Por lo contrario, las enfatizó aún más con la esperanza de ver si alguien se arrepentía y alguien venía al Señor. Y yo estoy seguro que, como siempre, un remanente fiel siguió al Señor, pero le habla al pueblo en general. Y aquí te le puedo decir que no solo se le habla al hombre pecador del mundo, sino a muchos que están en las iglesias que quizás no son convertidos. Y era como realmente un médico valiente, un médico sabio que le decía al paciente cuál es su problema, aunque doliera de tener que decirlo. Y cuál era la condición del pueblo espiritual, cuál era su pecado, cuáles eran sus errores. Pero también les mostró la salida, les mostró el medio, o sea, el arrepentimiento como medio para la sanidad y también para la esperanza de vida eterna. Hermanos, es obvio que aquí les está hablando al pueblo, porque si ustedes notan en versículos 3 y 4, Él está hablando de príncipes, de jueces, está hablando de profetas, está hablando de sacerdotes. Es exactamente lo que había en Jerusalén. Esto no era la ramificación de gobiernos y de autoridades en otros estados, en otras naciones. Así que, si ustedes bien recuerdan, la última vez que hablamos de esto, el profeta había levantado cargos contra el pueblo de Dios, contra los pueblos enemigos de Judá. ¿Recuerdan eso? Que les habló incluso a Nínive, hablamos de eso, cómo Dios les habló a ellos, y mientras lo hacían, estoy seguro que algunos de ellos, al menos, dijeron, amén, qué bueno que el Señor siga diciéndole que Dios los castigue. Pero pronto esa alegría superficial se marchitó porque el mensaje dio un giro inesperado. Ahora el juicio también los alcanza a ellos. Y vemos que el pueblo elegido por Dios se contamina, o se iba contaminando cada vez más. ¿A causa de qué? De la rebelión, hermanos. Miren cómo dice el versículo 1, dice, ¡ay! De la rebelde y contaminada. Cada rebeldía produce contaminación en la vida de un creyente. Y dice acerca de la ciudad opresora, está refiriendo a Jerusalén, que es la capital de Judá. Se había corrompido. Y aunque tenían conocimiento, que es lo peor del asunto, tenían conocimiento de la palabra de Dios, ellos seguían deleitándose con el mundo, con la vida en el mundo, en la autoconfianza y no en Dios. O sea, en la práctica rechazaban a Dios. Pero esto no fue algo exclusivo, hermanos, para aquella generación del siglo VII a.C. Realmente,
si ustedes analizan, esto es un estribillo que resuena a lo largo de la historia o de las escrituras en cuanto a la historia de Israel. Miren, por ejemplo, lo que dice el salmista en el Salmo 106, hermano. Díganme si no está resumida aquí toda esa historia. Muchas veces, no algunas, sino muchas veces los libró, mostró su misericordia, mostró su gracia. Mas ellos, ¿qué? Se rebelaron contra su consejo. Y puede haber algún consejo mejor que el de Dios. Dice, y fueron humillados finalmente en muchas ocasiones por su maldad. Hermanos, con este solo versículo el salmista resume la biografía espiritual del pueblo hebreo. Y sin embargo, esta historia no es solo de ellos, también nuestra. La tendencia en distintos grados es la rebelión hacia Dios, es el alejarnos de Dios, de esa relación íntima con Dios, de esa pasión por las cosas de Dios, de su consejo. Y claro, es obvio, vivimos bajo la necesidad de la gracia de Dios. El apóstol Pablo tocó este asunto y era un hombre consagrado al Señor. El apóstol Pablo resonaba este mismo sentimiento después de conocer al Señor, de conocer la gracia de Dios, se dio cuenta que aún había una lucha espiritual dentro de él. Él decía, porque lo que hago, no lo entiendo. A veces hacía cosas y no entendía por qué las hizo de esa manera. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Esa es la lucha. ¿Está usted en esa lucha? Eso habla de que estamos en la gracia, el Señor está obrando en nosotros, hay conciencia y estamos constantemente en esa batalla espiritual. Y, hermano, la realidad es que toda la humanidad cayó por el pecado y por lo tanto está necesitada constantemente de ser rescatada de la gracia de Dios. Algunos para salvación y otros para consagración, renovación, pero es la realidad. Sin la gracia de Dios, mis queridos hermanos, nos inclinamos con fuerza irresistible hacia el pecado, hacia la desobediencia a Dios. Porque aún después de ser tocados por la gracia de Dios, de ser hijos adoptivos del Señor, mis queridos hermanos, seguimos cargando con una naturaleza pecaminosa y en momentos nos vuelve a jalar hacia lo que aborrecemos. Por eso dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no cae. Y eso se le dice a la iglesia, no al mundo. O sea, la buena noticia, claro, es que la gracia de Dios nos capacita. Hermanos, esto es buena noticia. La gracia de Dios nos capacita, nos da el poder, la habilidad espiritual, el discernimiento para vencer, para enfrentarnos al pecado, a las tentaciones. Y el pueblo de Judá no solamente fueron rebeldes, sino llegó un punto más allá, porque se le declara aquí como contaminada, ciudad contaminada, imagínense ustedes. Y claro, aunque hubiera un remanente fiel, y seguro que lo había, como en todos los tiempos, el diagnóstico general era claro. O sea, había una necesidad urgente de salvación. No lo hay en el mundo en que estamos, hermanos. El hombre sin Cristo es desobediente sin remedio, corriendo así por su voluntad, por su propia, vamos a decir, por sus propios caminos, pero va hacia la condenación. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Así que la rebelión obstinada del hombre solo puede ser resuelta por la gracia obstinada, aún más obstinada de Dios. Y esa es la historia del Evangelio. El hombre pecador y Dios con su gracia obrando. Cuando la gracia de Dios obra hay bendición, hermano. Cuando la gracia de Dios obra en tu vida, cuando la gracia de Dios obra en la iglesia, hay bendición de Dios. Por naturaleza, ya vimos en el primer texto que se dice que no escucharon a Dios, o sea, nos negamos
a escuchar la palabra de Dios. Imagínense, hermano, no escucharon la voz más importante de la vida, la voz más importante en todo el universo, la voz de Dios. ¿Quiere decir que no habían oído nunca de Dios? No, habían oído a Dios. Muchas personas han oído acerca de Dios. Y en estos tiempos, miren que hay medios sociales y hay mucha proclamación. Yo sé que hay algunas cosas falsas, pero no todo es falso. Hay predicaciones buenas. Y la gente han oído. El problema no es ese. El problema no es el oído físico. El problema es el corazón. Nunca han respondido como respondió Samuel. ¿Recuerdan cómo Samuel respondió? ¿Quién recuerda a Samuel? Cuando Dios le habló, claro, en una o dos ocasiones no se dio cuenta que era Dios hablando, pero ¿saben lo que dijo Samuel? Ojalá podamos todos decir eso en esta mañana. ¿Cuántos queremos decir como Samuel en esta mañana? ¡Habla, porque tu siervo oye! ¿Quieres decirlo conmigo, hermano? ¡Habla, porque tu siervo oye! ¿Lo dijiste de corazón, hermano? Vamos a decirlo otra vez. Habla, porque tu siervo oye. De todo corazón, Señor, aquí estoy para oírte. De todo corazón. Así fue y así sigue siendo, hermanos. Dios sigue hablando. Habló y sigue hablando. Habla del juicio venidero. Habla de la obra de la cruz en el Calvario. Habla de su misericordia, de su gracia, de su sanidad. Pero la gran mayoría, aunque oyen, no prestan atención a su palabra. Y esta es la triste realidad, hermano. Miren, recuerden, nosotros hablamos hace un tiempo atrás de la parábola del sembrador. Después de esa parábola, el Señor finalizó con una advertencia. ¿Saben cuál fue la advertencia? El que tiene, ¿qué? Oídos para oír, que oiga. Pero claro, él no está hablando de los oídos físicos. Allí estaba una gran multitud y él predicándolo. El Señor vio los corazones y tuvo que decir esto al final. Después de tanto predicar, el Señor tuvo que mirar esos corazones y decir: el que tenga oído, oiga lo que estoy diciendo. Ahora, ¿cómo sabe usted que usted está oyendo realmente la palabra de Dios? ¿Cómo usted sabe que está oyendo a Dios? ¿Cómo sabemos que Abraham escuchó a Dios? ¿Cómo sabemos que Moisés escuchó a Dios? Porque actuaron según la palabra de Dios. Reaccionaron. En Marcos, en el capítulo 20, se describe allí la buena tierra, donde cae la semilla, la buena semilla. La buena tierra está hablando del corazón del hombre, ¿no? El que tiene la buena tierra. Dice, son los que oyeron. Los que oyen la palabra y que más la reciben y que más y dan frutos. Oyen, reciben y dan frutos. No se quedan igual. Hay frutos, hermano. Esa es la verdad. Y si usted no ha dado fruto, dile al Señor: Señor, ayúdame a escucharte como Samuel te escuchó. Ayúdame para que dé fruto. Cámbiame a mí. Saben, escuchar es mucho más que oír un sermón sin dormirse. Escuchar a Dios es algo mucho más que eso. En una ocasión, un hermano le dijo a su pastor, un hermano que, bueno, miren, este hermano se dormía en la iglesia, se dormía al punto que roncaba, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han oído a alguien dormirse y luego encima de eso roncar? No es fácil, ¿no? Pero sí, eso ha ocurrido, ¿no? Pero cuando terminó el culto, lo más interesante es que este hermano vino al pastor y le dijo: pastor, ¡qué palabras tan poderosas! Y el pastor le responde: gracias, hermano, lástima que solo las recibieron sus sueños. Pero saben, hermanos, qué cosa es más preocupante que dormirse físicamente. En este caso, en un culto, es estar dormido espiritualmente. Esto es más peligroso. Sofonía describe a un pueblo que no escuchó a Dios, no oía a Dios. Las Escrituras claras, ¿no? Desde Génesis a Apocalipsis, en que la fe verdadera, mis queridos hermanos, se recibe y crece
por el oír, y el oír de la palabra de Dios con confianza, una confianza humilde en lo que Dios ha dicho. El apóstol advirtió el apóstol Pablo, que en los últimos días muchos iban a rechazar la palabra, no iban a oír la sana doctrina. Miren, y estamos en los últimos días, ¿sí o no? Yo creo que estamos en los últimos. Bueno, toda generación ha creído así, ¿no? Y es bueno creer que el Señor puede venir en cualquier momento, pero miramos al mundo como está. El mundo religioso, sobre todo, dice aquí, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, la doctrina no importa, sino que teniendo comezón o apetito o picazón por oír, se amontonarán. Claro, los maestros se van a aprovechar, los falsos maestros se aprovechan de eso, conforme a sus propias concupiscencias, y lo que van a hacer es eso, apartar de la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? A fábulas. Ahí entra una lista de cosas debajo de esas palabras fábulas, porque hay muchos chistosos, hay muchos animadores, hay muchos que atraen a la gente y dicen cosas bonitas y dicen cosas a veces que están en la Biblia. Pero al final son instrumentos del diablo, pero desvaloran lo que es la sana doctrina. Dice la palabra en Romanos dice, pues habiendo conocido a Dios, y ahí es donde está el peligro, el conocer de Dios y el no responder a Dios endurece el corazón. Dice, no glorificaron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Vivir con gratitud es una forma de adorar a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que rechazar la voluntad de Dios, hermanos, no es un simple descuido. Es una actitud que condena al hombre mismo ante su Creador. Y se desvía, se endurece el corazón. Bueno, como bien han dicho, ustedes lo han oído muchas veces, Dios nos dio 2 oídos y una boca. Y dicen que es porque debemos de oír el doble de lo que hablamos. Tenemos que ser buenos oidores, queridos hermanos. Y por naturaleza no solo fallamos en escuchar, sino también que fallamos porque no recibimos la corrección de Dios. Cuando Dios disciplina, hermanos, no es disciplina por desprecio, sino por amor paternal. Su disciplina no es punitiva, como ya hemos dicho, es formativa, para darnos a nosotros la forma que Él quiere según su voluntad. Miren qué bonito dice la palabra del Señor: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que, hermanos, nunca rechacemos la voz de Dios, no importa si es a través de una disciplina, a una prueba, a través de un mensaje, a través de la palabra. Y sin embargo, Dios, fíjense, sigue hablando, aunque la gente rechaza, Él sigue hablando. Quizás no siempre directamente a través de la palabra, a veces a través de la conciencia, el Señor nos habla. Así ocurría con Charles Spurgeon. Charles Spurgeon cuenta que antes de experimentar la paz del perdón en su vida, se sentía que todo lo que había alrededor de él, de alguna manera lo acusaba y lo condenaba. No podía, por ejemplo, ver un funeral sin hacerse la pregunta: ¿cuándo me tocará a mí ir a la tumba? Si pasaba por un cementerio, pensaba con angustia: pronto estaré allí. Y cuando escuchaba las campanas de la iglesia sonar, le parecía el anuncio del juicio y la condenación de Dios. No había experimentado todavía el perdón de Dios, pero él dice que la gracia de Dios estaba trabajando en su conciencia.
Él vivía con un profundo sentido de culpa hasta que el Señor completó su obra de gracia en él. Entonces, aquello que antes le parecía una amenaza se transformó en evidencia de redención. La corrección de Dios es perfecta, hermanos, siempre es perfecta. Y noten también que por naturaleza no confiamos en Él. Esta es la tercera acusación que Sofonía presenta en el versículo 2. No confiaban en Él. Hermanos, nuestra sociedad, o sea, que mientras más extrañas o mientras más absurdas sean las ideas que surjan, más parece ser creída por la gente. Y déjenme decirle, quien no crea el testimonio de Dios, el testimonio que Dios deja a través de las evidencias de su palabra, a través sobre todo de su Hijo Jesucristo, se excluye a sí mismo de la vida eterna. Pero bienaventurado es el hombre que oye, que escucha, aquel que confía en la palabra de Dios. Miren cómo lo dice el salmista, hermanos. Qué bueno que todos podamos decir así en esta mañana. Lo podemos decir todos. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Gloria al Señor, podemos confiar en Él. Y la cuarta y triste también acusación que nos presenta Sofonía es esta: no se interesaron en Dios. Había una apatía por las cosas de Dios, como si fuera un aburrimiento, ¿no? Dice que no se acercaban a Dios. El pueblo fue culpable de esta indiferencia, ¿no? ¿Saben que algo así le sucedió a la iglesia de Éfeso? Cuando vemos en Apocalipsis, vemos que el Señor llega a esta iglesia que tenía tremendo sistema, tremendo programa. El Señor no miró tanto los programas ni dijo que esa era la culpa, el problema era un problema del corazón. Y les dice a ellos, ustedes han dejado su primer amor. Y es allí donde está la diferencia. Cuando Jesucristo es nuestro primer amor, hay pasión, hermano. Y no confundamos la pasión con carisma, ¿no? Hoy en día se confunde mucho. Ven la gente con carisma, tanto en la predicación como en la música, y ya eso lo definen automáticamente como pasión. Hay pasión, no necesariamente. Así que estamos viendo la necesidad grande que hay de tener esa relación con el Señor de cerca. Habían dejado su primer amor, la iglesia de Éfeso. Ahora, si lo llevamos a nuestros tiempos, estaríamos diciendo que la gente está más interesada en las diversiones del mundo. La gente está más interesada en los acontecimientos que están ocurriendo, en leerlo, todas estas cosas. Y hoy, déjenme decirle, hoy la gente está viendo todas estas cosas constantemente porque están los medios sociales que tenemos ahí en la mano, en el teléfono. Y usted va a Instagram, usted va a Facebook, usted va a TikTok, usted va a YouTube y constantemente está viendo cosas que están haciendo la gente, que están ocurriendo en distintas partes del mundo. Algunas son verdades, otras no son verdades, pero esto mantiene la mente ocupada de la gente más que leer la palabra del Señor y recibir del Señor. Están más interesados en todo esto que en la adoración a Dios. Y cuando venimos a ver, sentimos que mientras más lejos estamos de Dios, más cómodos nos sentimos. Y hermanos, no hay vida más vacía que estar lejos del Señor. Esa es la vida vacía. Si usted se siente con un vacío o con un aburrimiento espiritual, sepa que es porque usted se ha alejado de Dios. No le eche la culpa a la gente alrededor de usted, ni a nadie, ni a la iglesia. Es un asunto de nuestra relación con el Señor. Y otra señal de rebelión contra Dios es evidente en el hecho de que los líderes políticos, y eso lo vemos en nuestra cultura, nuestra nación, incluso y mucho más en nuestros países de origen, los líderes políticos corruptos lo que hacen es llevar al pueblo también a la corrupción. Y notamos, hermanos, que allí en el versículo 3 habla de los príncipes. Interesante porque estos son los funcionarios civiles, los líderes,
están descritos allí en el versículo 3 como leones rugientes que buscan devorar a las personas, y los jueces como lobos nocturnos. Imagínense, en lugar de servir al pueblo, hacerle bien, pues usaban su autoridad. ¿Para qué? Para enriquecerse, para su propio bien. Bueno, también no solo eso, le habla ahora al nivel más espiritual, a los sacerdotes. Y aquí nos toca a los pastores, a los líderes espirituales de las iglesias. Aquellos hombres deshonraron a Dios y su palabra. Y dice que sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Terrible, hermano. Así que no solo estaban deshonrando a Dios, sino guiando al pueblo a hacer lo mismo. Y estas advertencias, hermanos, sigue vigente en el Nuevo Testamento. Digamos, la fidelidad doctrinal tiene que ir junta con la vida consagrada al Señor. Estas dos cosas tienen que ir de mano. Por eso Santiago decía: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y la Biblia nos dice en 2 de Timoteo, nos dice: huye pues, ¿de qué? De las pasiones juveniles, aunque ya tú no seas joven, dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Así que Sofonía tenía algunas situaciones allí con los líderes religiosos. Habla allí de los sacerdotes que habían profanado el santuario, violado la ley. Y estas cosas pueden suceder de muchas maneras hoy, hermanos, porque muchos utilizan la Biblia, conocen la Biblia, pero son más terapeutas que pastores, son más animadores que siervos. Pero algo bueno que sabemos es lo siguiente: que Dios es fiel, aun cuando su pueblo no lo es. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que el Señor es fiel, aun cuando yo no sea fiel. Él es bueno, hermano. El Señor dice en su palabra: Jehová en medio de ella es justo y no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Aquellos que son de él van a responder a él. Aquel remanente, guiado por la gracia de Dios, va a responder. Y claro, habrán una mayoría, como sabemos, en todos los tiempos, que no responderán a la verdad de Dios, aunque estén en las iglesias todos los domingos. Así que el Señor sigue siendo el mismo. Él sigue siendo justo, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo fiel. Y claro, la lógica nos diría que si el Dios es justo, es santo, es fiel, es bueno, que por naturaleza todos respondamos al Señor positivamente, que reconozcamos nuestros pecados, nuestras desviaciones, que nos arrepintamos. Esa es la lógica, pero no fue así en general, ni lo es tampoco hoy. Siempre es un pequeño remanente. Ojalá todos podamos decir como dijo Efraín. Recuerden a Efraín, él sintió una tristeza santa cuando recibió la disciplina del Señor. Miren lo que él dijo: me azotaste, como diciendo, me probaste duro, y fui castigado como novillo indómito. Ahora miren estas palabras, qué hermosas, hermanos. Díganme si esto no es confiar en la gracia de Dios. Él dice: conviértame, diciendo, cámbiame a mí, Señor, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. O sea, confió plenamente en la gracia de Dios. Nosotros no nos convertimos, el Señor es el que nos convierte. ¿Quieres pedirle en esta mañana así al Señor? Ese Señor, conviértame, cámbiame lo que tengas que cambiar en mí. Señor, te he pedido otras veces que cambie a otras personas, pero me veo delante de ti y quiero que tú me cambies a mí. Sin embargo, Judá continuó con su pecado. Y claro que la disciplina profetizada de Dios fue infructuosa para ese pueblo en general, ¿no? Dice la palabra: hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles,
hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitantes. Y dije, ciertamente me temerá. Como diciendo, bueno, quizás al ver todo esto, algunos digan, voy a creer, voy a confiar en Dios. Dice, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos, ¿qué, hermanos? Dice la palabra. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios haya sido tan bueno, haya revelado tanta bondad y que seamos tan rebeldes? Ahora, piense usted en su vida, cuántas cosas buenas. Yo sé que siempre podemos mirar y ver algo que no nos gusta alrededor de nuestra vida. O quizás dentro de nosotros incluso. Pero puedes mirar la mano de Dios y las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Y en gratitud decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí, quiero oír tu voz, quiero seguir tu voluntad. Señor, cámbiame aún más, porque quiero ser más como tú. Pero a pesar de todo ese llamado, ellos se aferraron a la rebelión. Como vimos en el versículo 7, ciertamente me temerán. Esta es la esperanza que Dios tenía. Lo que Dios quería, quizás me tengan temor ahora y acepten la corrección. Pero no fue así. Y lo asombroso es eso, que todo ocurrió bajo esa luz amorosa de Dios, hablándole con amor, pero no quisieron escuchar. Ahora, la justicia de Dios viene a causa de la obstinada desobediencia del hombre. Dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgar. Dios está diciendo, si no se arrepienten, si a tiempo no responden, el juicio les alcanzará. De alguna manera, nadie podrá escapar completamente. Saben que en una ocasión el pueblo le tuvo que hablar de esta manera, Moisés le tuvo que hablar de esta manera al pueblo, porque veían tantas pruebas, tantos problemas y empezaban a desconfiar de Dios y todo. Moisés respondió al pueblo, ¿qué le dijo? No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es como decir, Dios hace todo eso para formarnos, para que produzca santidad en nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? La prueba de Dios es siempre para bien, mi hermano, siempre para bien, para que nosotros hagamos su voluntad. Se cuenta que un joven marinero, conocido por ser rebelde, impetuoso, así, y él servía en un barco, un gran barco de vela, bajo el mando de un capitán conocido por ser muy justo, pero a la misma vez muy firme. Y a pesar de múltiples de advertencias que había recibido este joven, pues él persistía siempre en hacer lo que a él le daba la gana o como a él le diera la gana, y no seguía las órdenes del capitán, poniendo en riesgo la seguridad de aquella tripulación. Y un día, peor de lo que estamos viendo aquí, una gran tormenta en medio del mar se presentó, y el capitán le dijo a este joven específicamente que se asegurara de la vela más importante del barco. Y como siempre, él dijo, nada va a pasar, no ha pasado otras veces, no tiene tanta importancia, y no hizo caso. ¿Y qué ocurrió? La vela se soltó y por poco mueren todos ellos, porque naufragaron y bueno, se salvaron. Pero ¿qué ocurre? El capitán lo llama después de la tormenta y le dice, te advertí muchas veces, no por dureza, sino para protegerte. Pero ahora, por el bien de todos, debo juzgar tu conducta. ¿Y qué sucedió? En el próximo puerto, allí mismo lo dejaron, lo soltaron allí. Años después, este mismo joven, ya transformado, cuenta la historia, y por eso la tenemos. Y al contar la historia, él dice, fue la justicia de aquel capitán lo que me salvó. Su juicio me despertó del engaño
de mi rebeldía. Hermanos, así es. Dios no actúa así solo impulsivamente, sino que Él ve que es necesario a veces ciertas cosas que ocurran en nuestra vida y que son para nuestro bien. Respondamos al Señor en esta mañana, pero su juicio sí llegará algún día a las personas por no haber respondido a su amor, a su misericordia y a su gracia. Pero Él será fiel a su carácter justo. Así que existe, hermanos, ¿existe alguna esperanza? Claro que sí. Todas estas advertencias de Dios son llamados de Dios para despertarnos, para que nosotros podamos despertarnos de un letargo espiritual. No es que estemos dormidos físicamente, sino espiritualmente en algún sentido. Y hoy es el día que Dios nos llama a levantarnos, hermanos. Hoy es el día, en medio de esta tormenta que estamos viendo alrededor, aquí en este lugar donde Dios nos ha traído, es un momento para humillarnos delante del Señor y volvernos al Señor y clamar al Señor y decir: Señor, yo abrazo tu corrección, yo abrazo tu palabra y yo quiero que tú me cambies. Que este sea nuestro clamor en esta mañana. Señor, no permita que tu juicio me halles lejos de ti, sino quebrantado y transformado por tu gracia. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana.